días. El título ¿verdad? Del ayuno se llama ¿Cómo transformar la crisis en una oportunidad para crecer? En una oportunidad para crecer. Y es que nosotros pensamos que todas las crisis, ¿verdad?, que pasamos y atravesamos, están diseñadas por la mente de Dios para hacernos crecer en alguna área específica. Quizás en el momento no lo entendemos, ¿verdad? Porque tal vez el dolor pueda opacar nuestra manera de pensar, pero cuando pasa, entonces muchas veces podemos ver con claridad, ¿verdad?, lo que Dios quiso hacer y estuvo haciendo con nosotros. Una crisis puede ser cualquier asunto que esté relacionado a un quebrantamiento, ya sea económico, ya sea en una situación laboral, ya sea en una situación, en una relación con alguna persona o familiar, ya sea en una pérdida, ¿verdad?, de una vida, físicamente hablando, un familiar o algo que impacte nuestra vida de tal manera que podamos llamarle crisis. Crisis es una situación donde hay extremo quebrantamiento o dolor, por decirlo así, que muchas veces, ¿verdad?, por no decir todas, las personas que no tienen a Cristo en su corazón y atraviesan crisis, son razones sustanciales para llevarlas a la depresión y hasta el suicidio en muchos casos. Aún cristianos atravesando crisis, si se desenfocan del propósito de la crisis, pueden llegar a permanecer años en una crisis que Dios diseñó para sus vidas por tal vez un día, una semana, 2 semanas, y sin embargo el mal enfoque de ese cristiano o de esa cristiana lo llevó a estar un tiempo prolongado en esa crisis. Cuando hablo de esto, rápido uno piensa, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, cuando estuvo los 40 años en el desierto por su terquedad, ¿verdad?, de corazón. Y nosotros no somos muy diferentes a ellos. A veces hablamos de estas historias, ¿verdad?, y pensamos allá en nuestro pasado, ¿verdad?, cuando pensamos que antes éramos, ¿verdad?, éramos fuertes y tercos y bla, bla, bla. Pero cuando Dios nos trae estos temas a nuestro presente, es porque Dios quiere trabajar en nuestro presente. Y cuando más nosotros pensamos que hemos abandonado cierto grado de terquedad en nuestra vida, es muy posible que ese grado de terquedad en nuestra vida esté en nuestro presente todavía. Así que cada palabra que escuchemos debe ser internalizada como que Dios está trabajando en nuestro hoy, en nuestro presente. Y le traemos algunas sugerencias, ¿verdad?, algunos motivos de oración sobre cosas que debemos hacer en medio de la crisis para transformarla en una oportunidad de crecimiento. Mi pastor Amber decía que una crisis es una oportunidad que Dios te está proveyendo para que tú crezcas. Efesios dice que a los que Él llamó, los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de Jesucristo. En cuanto al carácter se refiere, ¿verdad?, el carácter de Cristo, un hombre sufriente, varón de dolores, ¿verdad? Su padre quiso quebrantarlo. Y, ¿cómo es que dice? Por los padecimientos aprendió la obediencia. Entonces, si el Rey de los cielos aprendió la obediencia, ¿verdad?, mediante los padecimientos, no que Él no fuera obediente, sino que los padecimientos le fueron beneficiosos para su obediencia al Padre. Si el Rey de los cielos pasó por ese camino, entonces sus discípulos, como no son mayores que su Señor, también pasarán por el mismo camino. Pasaremos, ¿verdad? Y ese carácter de Cristo es el que Dios quiere perfeccionar en todos sus hijos, en todos los que Él ha decidido adoptar, ¿verdad?, por medio de la sangre de Jesucristo. Y nosotros estamos ahí. Y si Dios nos tiene aquí, es porque se ha propuesto perfeccionar ese carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cada crisis que viene a nuestra vida está diseñada con un propósito específico de perfeccionar
perfeccionar ese carácter de Cristo en nosotros, en cualquier área. Cada crisis es específica. Algunas crisis tienen como propósito fortalecer su confianza, la de usted en Dios, en medio del dolor, en medio de cualquier crisis económica, ¿verdad? Muerte de algún familiar o algo. Hay otras crisis que tienen como propósito fortalecer su obediencia y mi obediencia a Cristo a pesar de las situaciones externas que nos estén presionando. Porque es fácil obedecer cuando las circunstancias van bien. Es fácil diezmar y ofrendar a Dios cuando tenemos $100,000 en una cuenta bancaria, en el Popular, ¿verdad? O cuando hay, qué sé yo, $40,000 allí. Es fácil. Es fácil. Pero cuando hay una cuenta bancaria que tal vez tenga una cuenta de ahorro, tal vez tenga $30, tal vez tenga $10, tal vez tenga centavos, o tal vez esté en cero en algún momento del mes, ¿verdad? Ahí cambia la historia. Y el Señor se propone formar ese carácter en nosotros. Y tenemos que entender que debemos ser íntegros, ¿verdad? No importando las situaciones externas e internas. El primer punto es que debemos creer lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Un texto que todos conocemos y todos leemos y lo sabemos hasta de memoria. Pero el asunto no es saberlo de memoria ni repetirlo, ¿verdad? Ese no es el asunto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad que lo sabemos de memoria? ¿Verdad que sí? Eso no significa que lo entendemos y que lo sabemos. ¿Usted sabe cómo usted se da cuenta que usted entiende y sabe y lo que significa eso? Cuando usted lo vive. ¿Y cómo usted lo vive? Cuando en medio de la situación crítica, en medio de la crisis, usted no se desespera. Mientras usted se desespere en medio de la crisis, usted está revelando, o Dios le está revelando a usted, que usted no cree lo que dice Romanos 8:28. Porque si lo creyera, entonces usted podría entender que todas las cosas que le están sucediendo a usted, incluyendo la crisis, está obrando para bien de alguna manera. Digo, si usted ama al Señor. ¿Y cómo usted sabe si usted ama al Señor o no? El amor a Cristo, el amor nuestro a Cristo, se mide a través de cuán obedientes somos a Cristo y a su palabra. Nuestra obediencia revela la intensidad de nuestro amor por Cristo. ¿Cómo yo sé que un incrédulo no ama a Cristo? ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces una persona incrédula no ama a Cristo porque vive de espaldas a su palabra. Nosotros nos podemos encontrar en esa posición, aunque llevemos 15, 20, 40 años en la iglesia. Muchas veces entramos a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia nunca entra en nosotros. O entra con mucha dificultad, ¿verdad? Así que nuestro amor y devoción a Cristo se va a medir a través de nuestro grado y nuestro nivel de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y no es saber el texto de Romanos 8:28, es vivirlo. La madre que me parió los otros días me enseñó algo. Fue ayer. Ayer ella me dice, aprendí algo y quiero compartirlo contigo, ven acá. Y yo dime. Y me dice, lo que tú crees de la Biblia
es lo que tú obedeces. Las porciones de la Biblia que tú no obedeces, no las crees, aunque digas que las crees. Y anoche, mientras yo fregaba, ella me muestra un ejemplo sencillo para revelarme y mostrarme lo que me estaba enseñando. Y me dice, esta estufa vino con unas instrucciones. Y dice que si yo hundo este botón, la voy a encender. Si yo creo lo que dicen las instrucciones, que ese botón la va a encender, entonces yo voy a hundir el botón para que se encienda la estufa. Si yo tengo incredulidad en mi corazón y no creo que es por ahí, voy a obviar el botón y voy a buscar otra manera, a mi manera, de acuerdo a mi criterio, cómo es que yo debo pensar, ¿verdad? Que se enciende la estufa. Y ahí comenzamos a abrir el horno y a preguntar que si el amarillo, que habla amarillo tiene corriente, o el rojo tiene corriente, o el azul, y nos electrocutamos. Lo mismo sucede en nuestro caminar con Cristo. Solamente las porciones bíblicas que nosotros obedezcamos, las creemos. Lo demás, no lo creemos aunque digamos que lo creemos. Y somos semejantes a ese muchacho que intenta prender la estufa a través del horno, indagando y buscando otros medios alternos para sujetarnos, ¿verdad? O para creer que estamos sujetándonos a la palabra de Cristo. Así que una de las cosas para poder transformar la crisis en una oportunidad de crecimiento es que debemos creer que todo obra para bien en nuestra vida, incluyendo esas crisis. El segundo punto es Salmo 103, 19. Y es que Dios está en control absoluto de todas las cosas, incluyendo de la crisis. Todo. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Y sobre todas las crisis. Sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y no es decir amén. Y no es decir gloria a Dios. Y no es decir aleluya. Es cuando se presente la crisis que podamos creer y hacerlo. ¿Verdad? Debemos creer que Dios está en control absoluto. Si creemos que Dios está en control absoluto aún de nuestra crisis, entonces también creeremos que todas las cosas obrarán para nuestro bien si le amamos. Así que es imprescindible empezar con esto, con el centro de Dios, que Dios está en control y que todo obra para bien si en verdad amamos a Cristo. El próximo y tercero está en Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, esto lo que significa es que no necesitamos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y debemos confiar en que Él entiende lo que Él está haciendo en nuestra vida. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, así que Él entiende perfectamente lo que Él está puliendo en nuestra vida a través de la crisis. Y aunque nosotros no lo entendamos, debemos aceptar la verdad de Dios y debemos no desanimarnos por no entender el porqué de la crisis, porque debemos confiar en que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y es muy fácil decirlo, es muy fácil aprenderlo de memoria, pero en la crisis usted lo va a demostrar que usted lo sabe
en la obediencia. ¿Cómo usted obedece? Confiando en Dios. Si verdaderamente usted cree que sus pensamientos son más altos que los suyos y que los míos, usted no se va a desesperar en la crisis. Usted no se va a poner ansioso y no va a llamar al hermanito Yello para que, tú sabes, para contarle la crisis. Porque el hermanito Yello puede ser que llame a otra hermanita Yeya y le diga la crisis suya. ¿Ve? Usted va a ir a la presencia de Cristo y allí usted va a contarle su crisis. Amén. Y usted va a descansar en que esa crisis es parte del plan de Dios para su vida. Amén. Y usted va a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque usted no sepa en ese momento. Luego, más adelante, usted va a poder ver con claridad y darse cuenta de lo que Dios estaba formando en su vida. Amén. Yo he pasado por diferentes crisis y en el momento de la crisis no entiendo el por qué. Y duele, claro que duele. Pero luego que la crisis pasa, porque tenemos un Dios que le pone límites a las aflicciones. Y gracias a Dios por eso. Porque así como se propone perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros, cuando Él se da cuenta que pasamos esa prueba, entonces retira la crisis de nuestra vida para sumergirnos en otra crisis. Así que no celebren mucho. Porque el aprendizaje y la formación del carácter de Cristo en nosotros continúa Amén. hasta hacernos semejantes al Hijo. ¿Ve? Así que tenemos que ser agradecidos. Vamos a nuestro primer motivo de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aceptar su verdad, que nos ayude a enfocarnos en Él, que nos ayude a creer que todo obra para bien en nuestra vida y que Dios está en control absoluto de cada átomo y molécula que se está moviendo en los aires en estos momentos. Si pusiéramos una bombilla aquí y apagáramos la luz, un foco enorme de aquí hacia allá, pudiéramos ver todas las partículas de polvo que están moviéndose en el ambiente. Debemos creer que Dios está en control aún del movimiento de esas partículas. Amén. Nuestro Dios es un Dios grande. Y si controla todas las cosas, según el Salmo 139, controla todas las cosas. Amén. ¿Quién quiere orar por eso? Amén. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por un maravilloso día más que nos das para aprender, Señor Jesús, que dentro de todas las cosas tú estás, que tú estás presente, que eres nuestro Dios, que tú tienes grandes planes para con nuestras vidas, Señor Jesús, que no nos separaste simplemente por el hecho de separar a alguien más, sino porque tu misericordia es grande, Dios Todopoderoso, santo y majestuoso, y lo que te has propuesto en nosotros lo has de lograr. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de lo que sea, Señor, cada día crecemos, Dios, aprendemos a conocerte, encontramos ese camino maravilloso que nos acerca cada vez más a ti. Vemos, Dios, cuán grande y maravilloso tú eres, Señor, que tu amor es inmenso. Que es bueno todo aquello que aún en el momento que nos sucede no podemos entender, porque no podemos negar que nuestra carne se aflige, que nuestro corazón de momento tambalea. Pero qué bueno es cuando recordamos que tu misma palabra nos dice, hazme recordar. Por eso yo te suplico, Padre, que a todos y cada uno de nosotros continuamente tú nos hagas recordar las maravillas que aún en el pasado con nuestras propias vidas tú has hecho. Aun cuando veíamos todo oscuro, llegó un momento donde vimos la luz. Llegó un momento donde cuando todo pasó, vimos cómo tú habías hecho de nosotros mujeres piadosas, hombres valientes, llenos del poder y de la unción de tu Santo Espíritu, preparados para aquello para lo cual tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, porque todo obra para bien y eso lo tenemos
que creerlo, tenemos que obedecer. Toda tu palabra, Señor, nos enseña que todo apunta a la obediencia a ti para entender y creer, Señor, que todo lo que tú has comenzado en nosotros lo has de terminar y lo has de perfeccionar, y solamente para una cosa: para la gloria y honra de tu nombre, para que reconozcamos que tuyo es el poder, que tú eres el Señor, que tú eres el Creador, que de tu mano nada ni nadie va a sacar lo que tú te has propuesto, Señor Jesús. Y sobre todo, para el bien de tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Las personas que bregan con muchas cantidades de dinero, ¿verdad? Los contables, por ejemplo, tienden a ponerse nerviosos cada vez que ven que los números están llegando al borde, ¿verdad? Y comienzan a mostrarle sus preocupaciones a sus jefes. Fulano, mira esto, tenemos los números, mira, rojos. Fulano, mira, estamos llegando. Ya nuestra capital se está agotando, fulano. Pero un cristiano no se debe desesperar cuando eso ocurre en su vida, porque debe creer que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y si Dios le dijo a usted que usted iba a hacer tal o cual cosa, usted va a hacerlo. Pase lo que pase a su alrededor, se intente levantar lo que se intente levantar, usted va a llegar a la meta, porque la meta la trazó su Señor, el que tiene control absoluto de todas las cosas. Y usted va a ser responsable en obedecer a ese Señor, y ese Señor lo va a impulsar a usted para que llegue y cumpla el propósito de Él. ¿Ve? En este último domingo les estaba yo hablando a los caballeros que Dios nos hace a nosotros partícipes en el proceso de la santificación en nuestra vida. ¿Cómo nos hace partícipes el Señor en ese proceso de santificación? ¿Cómo? A través de la obediencia. Nos permite colaborar con Él en el sentido de que a medida que nosotros seamos más y más obedientes a su palabra, creceremos más rápido. Entonces, por eso es que usted ve, al igual que en la escuela, que ve a un muchacho de 20 años en cuarto año, porque el tipo no ha sido obediente a lo que su maestro o maestra le han estado enseñando. De la misma forma, nosotros los cristianos, cuando no somos obedientes a lo que Cristo nos quiere enseñar en nuestro momento, nos quedaremos también colgados espiritualmente hablando en el mismo grado, hasta que aprendamos el material que se nos está asignando. Luego de ahí, el Señor nos pasará al próximo grado. Así que de esta manera el Señor nos permite, nos da participación en la santificación. El cuarto punto es no emitir juicios precipitadamente en medio de la crisis. Un juicio rápido siempre es la actitud equivocada. Lo diré otra vez. Una afirmación rápida, un juicio, una declaración rápida, sin pensar, siempre es la actitud equivocada. Siempre que a usted le presentan un caso de fulanito que tiene un problema y usted quiere ayudarlo, si usted no escucha lo que le pasa a fulanito y usted comete el error de emitir un juicio de lo que usted cree que es la causa de lo que le está pasando a fulanito, siempre va a ser equivocado su juicio. Siempre. Usted tiene que escuchar, analizar, orar, pensar y emitir un juicio con misericordia y con gracia. De lo contrario, usted va a estar toda la vida emitiendo juicios de diferentes cosas, de diferentes personas o de diferentes situaciones apresuradamente, y se va a equivocar. Pedro actuó en esa situación similar a esto cuando le dijo a Jesucristo: estos te van a negar, pero yo nunca te negaré, nunca. Y se daba así en la ilustración de él, se habla hoy, se daba así en el pecho: nunca te voy a negar, aunque todos estos te negaren, yo nunca. Y el Señor le decía: cállate, bocón, lo repetiré otra vez, bocón,
cante el gallo. Y Pedro no lo creía, porque él en su mentalidad estaba seguro de lo que él estaba diciendo. Así que él hizo un juicio precipitadamente, una declaración rápida, y se equivocó. Y asimismo nosotros, cuando emitimos juicios rápidos, también nos equivocamos. Así que en la crisis usted no va a rápido hacer una declaración como que, Señor, creo que esto no es justo. Porque eso siempre suele venir a nuestra mente. Pero que venga a nuestra mente a que lo pronunciemos con nuestros labios, son dos procesos diferentes. Y es usted quien decide sacarlo de su mente y manifestarlo a través de la boca. Y tenga cuidado, porque si usted dice que esa crisis le dice al Señor que no es justa, usted está diciendo que el Señor no sabe lo que está haciendo con usted. Usted está diciéndole en la cara al autor de la vida que Él no está siendo justo y balanceado con la crisis que le asignó a usted. Así que tengamos cuidado con estos juicios precipitados. Porque cuando le decimos al Señor que alguna situación no es justa a nuestro juicio, estamos atentando directamente contra Él, porque Él diseñó la crisis para nuestra vida y Él está obrando en esa crisis para algún bien en nuestra vida si le amamos. Y Él tiene control absoluto de nuestra crisis y de todas las cosas, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que es como una cucaracha decirme a mí que yo estoy equivocado al enseñarle a ella que 2 más 2 es 4. Mi intelecto es superior al de una cucaracha, ¿verdad que sí? Mis pensamientos son más altos que los de la cucaracha. Al menos eso creo, puedo estar equivocado. Porque de alguna manera ella sabe más que yo cómo sobrevivir a una bomba nuclear. Yo no sé cómo hacerlo. Así que puedo estar equivocado. Pero así mismo, ¿verdad? Como mis pensamientos, a mi juicio, son más altos que los de la cucaracha. Así mismo los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, como me dijo la cucaracha a mí, que 2 más 2 no es 4? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, Señor, esta crisis en mi vida no es justa? No merezco estar pasando lo que estoy pasando. Así que un juicio precipitado siempre será la actitud equivocada. Quinto, enfocarse en Dios y no en la crisis. Enfóquese en Dios y no en la crisis. ¿Cómo hacemos eso? Porque la crisis, ¿verdad?, que estremece muchas veces nuestro corazón, ¿verdad?, y nuestros sentimientos y nuestra perspectiva de ver las cosas, estremece nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Usted puede enfocarse en Dios en medio de una crisis. Mire, aquí, sumergiéndose en la palabra de Dios en medio de la crisis. Usted puede tomar la Biblia y leer Proverbios, leer Salmos, leer historias del Antiguo Testamento donde los padres de la fe también cometieron errores y ver cómo Dios los liberta. Usted puede ver las crisis que ellos experimentaron y ver la actitud que ellos asumieron ante la crisis y ver si da resultado o no. Para eso está escrita en esas cosas aquí, para que aprendamos de ellas. Y el sexto punto es evitar enfocarse en el dolor. No se enfoque en el dolor. Aunque el dolor esté presente, usted tiene que enfocarse en Dios, no en la crisis, sino en el dolor. Yo he estado en diferentes crisis, en diferentes momentos de mi vida, y cuando me he sumergido en la palabra del Señor, es como si el Señor derramara un aceite sobre mi herida. Es como si renovaran las fuerzas en mi interior y pudiera levantarme. Amén. Y pudiera enfrentar la crisis con otra perspectiva, con una expectativa positiva de que algo bueno va a suceder de allí. Es como si el Señor bloqueara todos los sensores de dolor en mi vida
y me diera un nuevo respirar, un nuevo impulso, un nuevo vuelo como las águilas que se levantan su vuelo por encima de las tormentas allá en lo alto. Así que podemos enfocarnos en Dios y no en la crisis y no en el dolor cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. El Señor renueva nuestras fuerzas y nuestro espíritu, nos da un espíritu fortalecido. Me acuerdo cuando estuve en la crisis, porque veía a mi señora madre en el proceso donde todos los días se me iba a 10-7, como si la desconectaran. Y al principio mi corazón se afligía tanto que sentía que no iba a salir nunca de donde estaba. Depresión, comencé a ausentarme de la universidad, etcétera, etcétera. Luego de eso, recibí una palabra por parte de Dios, de nuestro pastor Antonio, donde me dijo: tu mamá vale 1 hora al día de tu tiempo. ¿Tú crees que lo vale? ¿Tú crees que ella ha invertido en ti algo para que merezca 1 hora de tu tiempo de oración? Me confrontó y lo hice. Y lo hice y comencé a orar 1 hora al día. Y llegó el momento que se pasó la hora y ni mi cuenta me di. Y cuando más buscaba yo el rostro del Señor en medio de la crisis, en la palabra y en la oración y en las alabanzas, más fuerte me sentía en mi interior para luchar y batallar. Más fe el Señor me impartía para creer que Dios iba a remover el obstáculo. Más fe. Y llegó el momento que la seguridad era tanta que mi confianza en el Señor fue afirmada. Hasta que finalmente mis ojos vieron lo que Dios quería hacer desde un principio. Así que es posible enfocarse en Dios y no en la crisis. El séptimo, recordar crisis pasadas y las oportunidades aprendidas de ellas. Les decía ahorita que cuando usted pasa la crisis, ¿verdad? Hay una crisis que usted vivió 3 años atrás, 2 años atrás. Usted puede saber lo que Dios hizo con usted en medio de esa crisis. Se puede dar cuenta, puede entender que lo que Dios estaba haciendo crecer en ese momento en particular era tal vez su confianza en Él. Y usted recuerda esas crisis pasadas y lo aprendido de ellas, y usted va a poder recibir mayor fuerza para la crisis del hoy. Usted se va a dar cuenta que el Señor nunca lo abandonó en esa crisis pasada, y eso lo va a alentar a usted para entender que el Señor no lo va a abandonar hoy en su crisis presente. Observe cómo Dios lo libró en aquella situación y sírvale eso de seguridad en la crisis de hoy. Y entienda que no hay nada en nuestra vida que pueda destruir el plan de Dios para nosotros. Llueve, truene o relampaguee, haga yo resistencia o no, el Señor va a perfeccionar el carácter de Cristo en mí. Pero eso no significa que yo deliberadamente voy a hacer resistencia a la voluntad de Dios para mi vida. Eso es pecado. Hacer resistencia deliberadamente a lo que Dios está haciendo en mi vida es pecado. Es lo mismo que cualquier otro pecado que cometemos deliberadamente. Es lo mismo que planificar mentir. Es lo mismo. Así que no podemos disfrazar esto como si fuera algo piadoso, ¿verdad? No. El hecho de que sepamos que Dios está en control y que Dios va a hacer todas las cosas, ¿verdad?, posibles en nosotros, no importando la resistencia externa e interna. Gracias, papi. Eso no significa que vamos a hacer resistencia deliberadamente. Vamos a recibir el pago, ¿sabes? Hacemos eso.
el segundo motivo de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en Él y no en la crisis. Que nos ayude a evitar enfocarnos en el dolor. Que nos ayude a recordar las crisis pasadas y las oportunidades aprendidas de ellas. Que nos ayude, mire, a controlar la lengua, a controlar nuestros labios y a no emitir juicios precipitadamente. Que nos ayude a controlar ese miembro más pequeño del cuerpo, de hecho, que es capaz de encender un fuego enorme y de coger un bosque verdoso y llenarlo de cenizas. Que nos ayude el Señor a todas estas cosas. ¿Quién quiere orar por eso? ¿No todos a la vez, por favor? Ok. Padre bueno, Dios eterno, Señor, te adoramos, bendecimos, Señor, tu santo nombre y te damos gracias por estar delante de tu presencia, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada día nos ayude, Señor, a superar, Señor, las situaciones que se nos puedan presentar en nuestra vida, Señor. Aquellas situaciones en las cuales nosotros muchas veces desmayamos, Padre Santo, y de alguna forma, Señor, nos olvidamos de que tú estás con nosotros, Señor. Nos olvidamos, Señor, de que tú eres mayor, Señor, que cualquier crisis que se nos pueda presentar, mi Dios amado. Y se nos olvida, Señor, que tú viniste, Señor, a pasar la mayor crisis que puede salvar a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida tuya, Señor, la cual la diste, Señor, por nosotros, Padre amado. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que así como tú fuiste, Señor, obediente al Padre, Señor, sabiendo por lo que ibas a pasar, Padre Santo, por nosotros, así nosotros tengamos en cuenta, Señor, lo que tú sufriste, Señor, para que cuando vengan a nosotros las enfermedades, Señor, vengan las situaciones, podamos enfrentarlas, Señor, con gallardía, Señor, podamos enfrentarlas de una manera en la cual reconocemos, Señor, que aunque estemos pasando por ellas, tú estás a nuestro lado con un poderoso gigante para sacarnos de ellas, Señor. Padre, enséñanos cada día a confiar en ti, Señor, a descansar en ti, Padre, a esperar en ti, Padre amado. Que nosotros todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos, Señor, reconociendo que estamos delante de ti, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, para que no ofendamos, Señor, para que no dañemos, Señor, a nuestro semejante, Padre. Que nosotros podamos ser testigos, Señor, tuyos, Señor, y no blasfemadores, Señor, de tu nombre, Padre celestial. Que cada día, Señor, podamos, Señor, enfrentar, Señor, la situación de una manera en la cual podamos responder de la forma mejor, Señor. Que hagamos lo que dice tu palabra, que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poderío. Reconocemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Y cuando no lo hacemos, Señor, estamos negando, Señor, la obra que ya tú has hecho en nosotros, Señor. La cual, Señor, seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Padre. Ayúdanos cada día a crecer en medio de la situación, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, en todo aquello, Señor, que aún dañando nuestra vida, Señor, nosotros podamos quedarnos callados, Señor, y esperar en ti, Señor, esperar en tu defensa, Padre. Sí, Señor. Que no tratemos de defendernos, Señor, sino que esperemos, Señor, en ti, porque tú dices que tuya es la venganza, Señor, y tú pagarás, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a no ser rebeldes, Señor, delante de ti. Ayúdanos a ser sumisos, obedientes, Señor, y ayúdanos a perfeccionarnos en la fe que tú nos has dado en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús te pido todas estas cosas y en su nombre orado. Amén. 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 El octavo principio o sugerencia es que usted debe confrontar su ira de inmediato. Confronte su ira de inmediato. La Biblia nos dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? O sea, no se acueste usted a dormir estando enojado con una situación en particular. Así que el problema no está en enojarse, el problema está en permitir que el enojo esté por mucho tiempo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. He hablado con amistades mías de mi edad, aproximadamente 26 años, que todavía están enojados todavía con
el trato que recibieron de su papá biológico o de algún familiar en particular. Y veo cómo este muchacho de mi edad, 26 años, o muchacha, está todavía, permanece en el 2015 enojado porque su papá lo maltrató, digámoslo así, físicamente hablando, lo golpeaba duro. Y digo, wow, ¿cuántos años llevas así? Con ese coraje, con ese enojo. Y me responde algo como 15 años, llevo enojado con él 15 años y no lo puedo perdonar y lo llevo, tengo una rabia por dentro que cada vez que pienso en él lo que me dan ganas es de imaginarme que su rostro está ahí y entrarle a puño. Conozco amistades así. Si somos honestos con nosotros mismos, nosotros hemos pasado por esa situación, aún siendo cristianos, muchas veces. Entonces, le pregunto yo, ¿y de qué te ha servido estar enojado con tu papá durante todos esos años? Hay un silencio en sus labios. Y es que no hay nada provechoso en permanecer enojado con ninguna persona o con ninguna situación. No hay nada que podamos sacar positivo de ahí. No hay ninguna enseñanza, no hay nada bueno en permanecer enojado por mucho tiempo. No tiene ningún propósito divino, todo lo contrario. Propósito diabólico hay detrás del permanecer enojado por mucho tiempo. Propósito satánico. ¿Quién es el que ha estado enojado todo el tiempo contra el Señor? ¿Acaso no es nuestro adversario el diablo? Así que el enojo en nuestra vida tenemos que confrontarlo inmediatamente. No podemos permitir que pensamientos malos hacia otra persona o situación estén mucho tiempo en nuestra mente, porque somos muy propensos a planificar males. Somos muy propensos a planificar maquiavélicamente lo que podamos hacer o decirle para herir a alguien. Y sabiendo esto, nosotros deberíamos entonces cuidarnos más. Por esta razón ocurren los asesinatos. Por el mucho tiempo pensando en el dolor que tú me hiciste, o lo que tú me robaste, o lo que tú provocaste en mi vida. Y el estar meditando continuamente en esto es lo que produce que hombres vayan y compren armas, legal o ilegalmente, inventen el plan, la fechoría y lo ejecuten. Así que nuestra ira debe ser confrontada de inmediato. El punto número 9 es ríndase a la voluntad de Dios cualquiera que sea. Ríndase a la voluntad de Dios cualquiera que sea. Si decimos que Él tiene el control absoluto y que todo obra para bien y que sus pensamientos son mejores que nosotros, entonces Él está haciendo algo bueno en nosotros. Si creemos la verdad, nos rendiremos ante ella. Si no creemos, no nos vamos a rendir ante la verdad de Dios. Si no creemos que Dios es bueno, que Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida utilizando la crisis, si no creemos que Dios tiene el control absoluto aún de la crisis, si no creemos que todo obra para bien en nuestra vida, si le amamos, entonces lamento decirle que como usted no lo cree, usted no se va a rendir ante la voluntad de Dios. Si ese fuera el caso, usted tiene que pedirle al Señor que lo salve, porque no hay diferencia entonces entre un incrédulo y usted. Un incrédulo es normal que no crea que Dios es bueno, que no crea que Dios todo lo que ocurre en su vida obra para bien, y que no crea que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Si usted se encuentra en esa condición, usted necesita a Cristo Jesús. Porque usted no puede creer en que Dios es bueno si usted no cree en que Dios es Dios y envió a su Hijo para salvarnos a nosotros a través de la perfección que vivió Cristo y del sacrificio que hizo en nuestro lugar. El 10º punto es decidir ver la crisis como una oportunidad. Esto no se trata de que voy a pedirle al Señor que me muestre y me convenza de que esta crisis la puedo ver como una oportunidad.
No. Esto se trata de una decisión que usted tiene que hacer, de meterse en la cabeza de que esa crisis es una oportunidad que Dios le da a usted. He escuchado muchas oraciones y lo he orado yo en un pasado de esta forma y me he dado cuenta de que no es correcto. Yo he orado y he escuchado gente orando, pidiéndole al Señor: Señor, hazme obediente a tu palabra. No es un asunto de que Dios te haga obediente a su palabra. Es un asunto de obediencia y punto. Es un asunto de rendición a Dios y punto. Si Dios dice en su palabra, no dará falso testimonio, usted no va a pedirle ayuda al Señor para que yo no dé falso testimonio. No. Usted, punto, no dará falso testimonio. A veces nuestras oraciones tenemos que examinarlas porque le pedimos cosas al Señor que están muy claras en la Escritura y que Él ha determinado que son nuestra responsabilidad. Una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es nuestra responsabilidad ante Dios. Es como cuando dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Voltéate, obedece, sal, predica, prepárate, ten hambre de Cristo, lee, escudriña, prepárate y ve y predica. No le pida al Señor que te ayude por favor, está claro ahí. El número 11. Rechazar consejos que no son bíblicos. Cuando usted está pasando por una crisis, siempre va a venir fulanito yello, fulanita yeya, fulanito perencejo, fulanita qué sé yo, y le va a contar su opinión personal acerca del porqué de su crisis. Siempre tenemos amigos entremetidos que vienen a nuestra vida sin que nosotros lo llamemos o le pidamos ayuda. Siempre tenemos amigos que nos dan consejos sin que nosotros le pidamos consejos. Como los tuvo Job. Job tuvo unos amigos también que creían saber el porqué de la crisis de Job. No, porque si tú estás así fue porque tú pecaste. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos en nuestra vida que nos han dicho en algún momento dado que si estamos en la condición que nos encontramos como Job, estamos así porque de algún modo ofendimos al Señor? Puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad. Hay veces en que Dios desea perfeccionar algo en nosotros sin que nosotros hayamos hecho algo para estar allí. Como Job, simplemente el Señor estaba golpeándose el pecho lleno de orgullo frente al diablo y diciéndole: ¿no has visto? Tú dices que vienen de zarandear la tierra y andar por ella, pero ¿no has visto, fulanito, que es íntegro para conmigo? ¿No lo has visto cómo se levanta todos los días de mañana y me ofrece sacrificios por todos sus hijos por si acaso alguno de ellos han pecado? ¿No has visto? Y le responde el diablo: sí, seguro que él es así contigo porque tú lo tienes rodeado de bienes. Tú le tienes una barrera a su alrededor de que nada malo lo puede penetrar y tocarlo, ¿verdad? Así cualquiera te sirve. Y el Señor, lleno de orgullo, se golpea el pecho y le dice: hazle todo lo que quieras, pero no lo toques a él. Haz todo lo que te dé la gana con sus posesiones, incluyendo su familia, pero a él no lo vas a tocar. Punto. Fue una orden: a él no lo toques. Y como criatura, él, Satanás, como criatura y creación de Dios, obedeció a Dios y se sujetó a Dios en cuanto a no tocar a Job. Si Satanás en ocasiones hace las veces de siervo de Dios y le obedece,
Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser más desobedientes que Satán? Debe impactar y estremecer nuestra vida. Algo el Señor nos está revelando cuando tenemos una actitud desobediente a su palabra. Así que ustedes saben el resto de la historia. Mata a su familia, sus ovejas, sus vacas, y aún así Job no maldice a Dios. Aún su esposa se convierte en Satanás cuando le dice: maldice a tu Dios y muérete. Porque eso es lo que está pasando, se está convirtiendo en Satanás. Lo que hizo Pedro cuando le dijo: no, maestro, no quiero que llegues al Calvario, a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros tenemos pensamientos que van en contra del propósito de Dios diseñado para nuestra vida, estamos asumiendo una actitud satánica, una actitud de el que se opone, del adversario. Pedro se estaba tratando de oponer a lo que Cristo tenía planificado hacer. Y por eso Cristo le da el nombre a Pedro de Satanás. El punto número 12. Manténgase en oración constante. Manténgase en oración constante. El dolor, el sufrimiento y la angustia nos llevan a la oración. Nos llevan a una vida de oración más intensa. Así que, si en algún momento de nuestra vida el Señor ve que nos estamos desviando de la verdad y nos estamos saliendo, ¿verdad? Nos estamos desviando del camino que Él ha trazado para nuestra vida, para que andemos en Él, Él nos va a enviar una crisis. Porque esa crisis nos va a llevar de vuelta al camino correcto. Nos va a llevar a una vida intensa de oración, a una vida intensa de lectura de la palabra. Entonces tenemos que dar gracias al Señor por las crisis. Tenemos que dar gracias al Señor por las crisis. Si una situación dolorosa y difícil en mi vida puede ocasionar que yo profundice en la oración, pues alabado sea el Señor por enviarme esa crisis, ¿no? El Señor es misericordioso y bueno, y cuando ve que estamos abandonando lo que debe ser nuestro hábito de la oración, manda algo contundente a nuestra vida. Lo que sea, muerte de un familiar, dolor físico, enfermedad mortal, cáncer. Usted escucha cáncer y se le paran los pelos, como dice nuestro pastor Antonio, al pelo de la espalda. Se le erizan a uno cuando usted escucha cáncer hablando de su persona, ¿verdad? Porque usted asocia cáncer es igual a tumba, es igual a cementerio, es igual a funeraria, es igual a sepelio, es igual a Víctor cantando allí. No, ya no. Es igual a muerte, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que eso lo va a ayudar a usted a buscar al Dios que tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? Más intensamente. Amén. Y tal vez el Señor lo escuche y haga como le hizo a Ezequías. Isaías fue enviado de parte del Señor para decirle a Ezequías un mensaje que ninguno de nosotros probablemente quisiera oír. Isaías le dijo de parte del Señor a Ezequías: arregla tus cosas, escribe bien el testamento, porque ya mismo vienen a buscar tu alma y vas a quedar acostado en el piso mirando hacia arriba. Dice la Biblia que Isaías se volteó hacia la pared y comenzó a orar. Ezequías, perdón. Y comenzó a orar y comenzó a pedirle al Señor que tuviera misericordia de él y que no tomara en cuenta su maldad y que se acordara de todas las cosas bonitas que habían vivido ellos dos. Y no bien Isaías está saliendo del palacio, el Señor le dice a Isaías: regresa donde Ezequías y dile que yo he escuchado su oración y le concederé 15 años más. Y ese hombre regresa
observen la obediencia, va donde Ezequías y le dice: el Señor ha escuchado tu oración, la que acabas de hacer en estos instantes, allí en lo íntimo, aquí mirando la pared, y me ha mandado decirte que ha concedido tu petición y te ha regalado 15 años más. Yo me imagino la intensidad del llanto con la cual Ezequías lloró. No fueron unas lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí. Fueron unas lágrimas probablemente de desesperación. Imaginen que Dios le diga a usted ahora mismo que se va a morir mañana. Imagine su desesperación. Hombre que estás aquí, imagina los pensamientos que te vendrán a tu mente. ¿Cómo mi esposa comerá? ¿Qué comerá mi hijo de aquí a cuando yo no esté? ¿Cómo pagarán la casa si mi mujer no trabaja? ¿Cómo? Señor, concédeme años más de vida. Desesperadamente. Me imagino la angustia. Y vamos a hacer entonces el próximo motivo de oración, y es para que nos mantengamos en oración constante a pesar de no estar en crisis, para que aprendamos a ver las crisis como una oportunidad, y para que nos rindamos a la voluntad de Dios, cualquiera que sea. ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? ¿Voluntario? Ok. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Y dice tu palabra que todo lo que nos sucede nos obra para bien a todos los que te amamos a ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nosotros como pueblo tuyo, como aquellos que decimos que somos tu pueblo, Dios, aprendamos a obedecerte. En tu palabra está el mandato de orar sin cesar. Aleluya. Que no esperemos que vengan crisis ni circunstancias adversas a nuestra vida para doblar nuestro lomo y nuestras rodillas delante de ti. Porque tú eres santo, 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 y eres digno de que nosotros te busquemos de mañana, de tarde y de noche y en todo momento. Yo te pido en el nombre de Jesús que así, Señor, como toda criatura que no tiene alma, pero te obedece, nosotros que somos formados a imagen y semejanza tuya y que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, caminemos en santidad y en obediencia a ti, Señor, porque esto es bueno para nosotros. Señor, tu gloria no mengua porque nosotros te desobedezcamos, pero nosotros sí cargamos con las circunstancias y con las consecuencias cada vez que desobedecemos los mandatos tuyos. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros te busque en oración, no importando lo que esté sucediendo, estemos bien o estemos mal, estemos sanos o estamos enfermos, que busquemos relacionarnos contigo en todo momento. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos que estemos pasando por situaciones difíciles en estos momentos, lo veamos como una oportunidad de crecer. Amén. Que podamos aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas. Que estos sean momentos de danzar de gozo, porque sabemos que hay un gigante que pelea por nosotros. Amén. Porque sabemos que el Dios que todo lo puede está de nuestra parte. Amén. Y que no tenemos que desesperarnos ni tenemos que entrar en tristezas profundas, porque sabemos, Señor, que tú prometiste, y lo dice claro en tu palabra, que tú dijiste: clama a mí y yo te responderé. Amén. Hay una certeza de que el Dios que todo lo puede va a responder nuestra oración si clamamos a Él a viva voz y le entregamos todas nuestras cargas y todas nuestras situaciones a Él. Yo te pido en el nombre de Jesús que oremos sin cesar y que clamemos sin sentir ninguna vergüenza, porque clamar a ti lo que hace es que nos adorna, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú obres en cada uno de nosotros, que obres en cada corazón, en todos aquellos que han descuidado la relación contigo que se tiene a través de la oración. Que esto sea un momento de despertar y que cada uno de nosotros te busque en todo momento. Cuando
Que clamemos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra isla y por todas las situaciones, porque motivos de oración hay de sobra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, trabaja en nuestras vidas, Señor, porque de verdad necesitamos muchas veces estos momentos de crisis para acordarnos de que tú eres nuestro Dios. Aleluya. En el nombre Señor. de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por último, las últimas dos. La número 13, no dejarnos llevar por nuestras emociones cambiantes. Es que no siento que Dios está trabajando. Cuando sentimos que Dios está quieto es cuando Dios más está moviéndose. Lo que pasa es que nuestros pensamientos más bajos que los del Señor no pueden entender y comprender cómo Dios se está moviendo en la quietud de la noche. Nosotros entendemos que cuando hay movimiento tiene que haber, ¿verdad?, actividad física, calor, ¿verdad?, actividad. Y no podemos comprender cómo la mente divina puede estar en movimiento estando sereno y tranquilo. Nuestras emociones son cambiantes. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Así que no debemos tomar decisiones en base a las emociones que estemos sintiendo. Debemos aprender a dominarnos a nosotros mismos y a tener dominio propio sobre nuestras emociones. Y debemos enfocarnos en lo que Dios quiere enseñarnos en la crisis y no en el final de la crisis. Amén. No te enfoques en la promesa, aunque es parte de eso. Pon tu mirada en lo que Dios te está enseñando en la crisis. Pon tu mirada en la obediencia que Dios quiere que aprendas en el proceso. Pon tu mirada en lo que Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte a ser paciente. Dios quiere enseñarte a sujetar tu voluntad a la de Él, aunque tú no quieras. Amén. Dios quiere enseñarte a reconocerlo a Él en todos tus caminos, aunque sus planes para Él sean distintos al anhelo de tu corazón. Dios quiere que tú veas eso y te rindas ante la majestad de Dios y aceptes lo que Él ha trazado para tu vida, que siempre será mejor que lo que tú quieres o lo que tú piensas que es lo mejor. Así que no te enfoques en la promesa, no te enfoques en el final del túnel, enfócate en el túnel, en lo que Dios te está enseñando en la oscuridad de tu noche. Señor. Solo así podrás madurar y ver en el futuro lo que Dios te estaba enseñando en ese proceso. Y podrás aprender, y en la próxima crisis te servirá eso de fortaleza para también enfrentar la nueva crisis y poder darle ánimo y aliento a otras personas también. Y en último lugar, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. La obediencia en el caminar con Cristo es imprescindible. Usted no puede desobedecer a Cristo y esperar tener consecuencias positivas en su vida. Imposible. Imposible. La Biblia dice, el que confiesa su pecado prosperará, pero el que lo encubre no prosperará. El que confía su pecado y se aparta de ellos prosperará. Si usted desobedece el principio y usted trata de encubrir su pecado, usted va a recibir la consecuencia de la desobediencia, que es no prosperará. Usted no puede pasarle por encima a un principio que Dios estableció y pretender recibir consecuencias buenas. Así que usted debe de obedecer a Dios en su crisis. Si usted dice que esta crisis Dios la está usando para hacer de usted una persona de oración, usted debe obedecer al Señor y debe orar. Usted debe de estar en su casa buscando la presencia de Dios. No debe estar pajareando por ahí, matando el tiempo en otras cosas, buscando qué hacer y distraer su mente. Usted debe obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Siempre que usted obedezca al Señor y deje las consecuencias en sus manos, siempre usted va a salir a flote. Porque Dios tiene esta capacidad
de hacer flotar lo que no flota. Como hizo con el hacha. El hacha de hierro, ¿se acuerdan? Anda, se me perdió. La tiré para allá y se sumergió en el río. Me van a matar ahora. No hay más nada que decir, hermano. Obedezca a Dios y deje las consecuencias a Él. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has concedido. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por todo lo que nos has enseñado a nosotros, Señor, a través de estas palabras. Gracias por la vida de las personas que nos enseñan, Señor, a afirmar nuestra fe en ti, a confiar en ti a pesar de lo que nuestros ojos estén viendo. Gracias porque nuestra prioridad, nos has revelado que nuestra prioridad en la crisis es aprender lo que tú quieres revelarnos en esta crisis, Señor. Lo que tú quieres mostrarnos, Padre, para que no cometamos los mismos errores en las crisis venideras. Para que seamos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y para que identifiquemos cuáles son las áreas en nuestra vida que necesitamos nosotros rendir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has concedido. Y te suplicamos, Padre, que recibas la alabanza y la adoración de tu pueblo con agrado, Señor. Que nos concedas adorarte y alabarte con entusiasmo, Señor. Y con asombro, Padre, como un niño se asombra al ver la grandeza de su Padre. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos luego que tú nos hables, Padre, a través de tu mensaje, a través del mensajero y de tu palabra, que tú nos hables a nuestra vida y podamos aplicar esa palabra a nuestra vida y no sea letra vacía, sino que sea letra viva en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, te adoramos por siempre. Amén y amén.